les invité que leyeran Romanos 8 para que tengamos un contexto de lo que era. Y bueno, a lo mejor no escucharon bien y quiero que me animen un poquito más. ¿Cuántos leyeron Romanos 8? A ver, en un poquito, a ver, de los líderes, de los ancianos. Ay, Dios mío, bueno, gloria a Dios, aquí estamos. Los de la alabanza, a ver, Romanos 8, ¿leyeron? Sí. Unos no sé si lo leyeron porque están a media asta, así como que, sí, no. Ay, qué tremendo. Imagínense. ¿Creemos en este libro? ¿Cuántos creen en este libro? El libro. Creemos en este libro, pero no lo leemos. No lo leemos. Tremendo. Y lo peor es también que creemos en este libro, pero no lo obedecemos. Y eso todavía está peor. Creemos en este libro, pero no le obedecemos. Bueno, hoy vamos a hablar y quiero hablar con ustedes, compartir con ustedes acerca de el Espíritu Santo y nuestra adopción. Dígalo, el Espíritu Santo y nuestra adopción. Y vamos a basarnos en Romanos capítulo 8, versículo 13 al 17. Romanos capítulo 8, versículo 13 al 17. Dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Qué claro, contundente es la palabra y el apóstol Pablo, ¿verdad? Versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. Dije, no es declaramos ni decimos, sino por el cual clamamos, ¿verdad? Clamamos, Abba, Padre. Pero no es un clamor de desesperación, de angustia, sino es un clamor de nuestro interior que nos genera una confianza, un gozo, una satisfacción de saber que tenemos un Padre al que le podemos llamar Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, si somos hijos, también somos herederos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bien, en este pasaje y por primera vez en este hermosísimo libro de Romanos, nos encontramos no solo con un nuevo tema, sino con un tema central, dominante y vital para nuestra vida cristiana. Amén de ser un tema de los más preciosos y más gloriosos que encontramos en la Biblia. El tema es nuestra adopción. Es decir, que los cristianos nacidos de nuevo somos hijos de Dios. Es glorioso. Amén. Y digo que es un tema dominante y central y vital para nuestra vida porque los grandes problemas, la mayoría de los problemas que vive el ser humano, el hombre, es un problema generado por una falta de una adecuada relación con el Padre, es decir, de una falta de paternidad. Es más, hay gente ya grande y gente adulta que sigue batallando en sus emociones, sigue batallando en sus vidas, sigue batallando en sus sentimientos, ¿verdad? Sigue batallando con vacíos en su corazón porque no tuvieron una adecuada paternidad. Bueno, de la misma manera podemos ser cristianos nacidos de nuevo y todavía batallamos con vacíos de nuestra vida.
Te encuentras con cristianos, ¿verdad?, en derrota emocional, en derrota espiritual, en derrota en sus sentimientos, derrota a veces están fluctuando entre la incredulidad, entre la fe, la debilidad, etcétera, etcétera. ¿Sabe por qué? Porque no hemos podido tal vez comprender y recibir la bendición, la grandeza de lo que es nuestra adopción como hijos de Dios, y nos trae conflictos, ¿verdad? Bueno, yo quisiera en esta hora que con la ayuda del Señor podamos tener un poco más de luz con respecto a este glorioso tema que nos ocupa: el Espíritu Santo y nuestra adopción. Cómo el Espíritu obra para que se nos sea revelado esta gloriosa verdad de que somos hijos de Dios, somos hijos por adopción. Bueno, pero antes de llegar a ese punto, yo quisiera establecer que la Biblia nos enseña que hay diferentes clases de hijos de Dios. ¿De acuerdo? La Biblia nos enseña que hay diferentes clases de hijos de Dios. Primero y por supuesto, Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo, en la Biblia aparece Jesucristo como el Hijo de Dios, como el primogénito, el primero en orden, en importancia, principal, el prototipo, ¿verdad? No solamente es algo numérico, 1, 2, 3 y 4. No, está hablando aquí del principal en importancia. ¿Quién? Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso se le llama el primogénito. Dice la Biblia, Él es la imagen del invisible, el primogénito de toda creación. Pero también Jesucristo es el Hijo unigénito. Eso quiere decir el único nacido del Padre, ¿de acuerdo? Por eso el Padre solo tiene un hijo, se llama Jesucristo. Por eso es el unigénito del Padre. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces el primero y por supuesto es Jesucristo. Pero también los ángeles y Adán. Los ángeles y Adán también se les reconoce como hijos de Dios, pero hijos por creación, porque Dios creó a los ángeles y Dios creó a Adán, ¿verdad? Por eso dice la Biblia: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Entonces los ángeles se han caído, los que cayeron y los que sí guardaron su dignidad, y todos son hijos, y Adán también, pero por creación, porque fueron creados. Toda la raza humana, es decir, los hijos de Dios, toda la raza humana, todas las personas son hijos de Dios, pero por reproducción. Porque la Biblia dice: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces todo el ser humano también es hijo de Dios, pero por reproducción, porque a través de Adán de todos somos, ¿verdad?, hechos semejantes a Adán. Y finalmente, lo que hoy nos ocupa: todas las personas que somos cristianos nacidos de nuevo, que hemos confiado y obedecido a la obra de Cristo, entonces somos hijos por adopción. Somos hijos por adopción. Yo sé que creo que lo primero que tenemos nosotros que derribar en nuestra mente y en nuestro corazón es el concepto de adopción desde el punto de vista occidental, ¿verdad? Desde nuestra cultura. Nadie quiere ser hijo adoptado.
A veces como pastores nos ha tocado el venir los padres y el hijo ya creció y los padres vienen todos preocupados. Pastor, tenemos esta carga, es que él no es mi hija, él no es mi hijo, él fue adoptado, me lo regalaron y ahora ¿cómo le digo? Se lo digo, ¿cómo le va a afectar? Y vivimos con ese temor de decir las cosas. Pero también cuando la gente sabe que fue adoptado el hijo, la señorita o el joven, o fue adoptada, entran en un shock, entran en un conflicto en su vida, porque el concepto de adopción es decir, es completamente algo triste, lamentable, frustrante. Entonces lo primero es que tenemos que renunciar a cualquier concepto de adopción que nos roba la gloria de la adopción en Cristo Jesús. Y por eso es que todas las personas que somos cristianos nacidos de nuevo, hemos confiado y obedecido a Cristo, somos hijos por adopción. Miren lo que dice Gálatas 4:4-7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿No es gloriosa nuestra adopción, hermanos? Qué gloriosa es nuestra adopción. Por eso nuestra adopción es algo que necesitamos ver y necesitamos disfrutar como parte de nuestra gloriosa salvación. La adopción es algo que debemos de disfrutar, que debemos conocer como parte de nuestra gloriosa salvación. Lo que Pablo está aquí diciendo es decirnos algo sobre nosotros los cristianos, sobre quiénes somos y quién es Dios con respecto o en relación a nosotros. Necesitamos saber quiénes somos y quién es Dios con respecto o con relación a nosotros. Y ahora nos está diciendo que podemos saber esto sobre nosotros mismos, y nos está diciendo qué implica para nuestra experiencia la adopción. Pero antes de ello, comenzamos en el versículo 13. Porque aparentemente el versículo 13 no tiene que ver con nuestra adopción, pero está todo enlazado. Y esto es muy importante. Por eso vamos a ver el versículo 13, por favor. El versículo 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí quiero resaltar tres verdades muy importantes que debemos tener en cuenta como hijos. Dígalo: como hijos. Tres verdades que debemos tomar en cuenta como hijos. La primera de ellas es que según este pasaje y según la revelación del Espíritu Santo que le dio al apóstol Pablo, lo primero es, hermanos, hijos amados de nuestro Dios, si no matamos al pecado en nuestras vidas, Él nos matará a nosotros. Si no matamos el pecado en nuestras vidas, el pecado nos matará a nosotros. Eso dice la Biblia. Lo segundo, nos está Pablo diciendo o hablando de una realidad a la que nos enfrentamos continuamente. Aun cuando somos hijos de Dios, la influencia de la carne, la presión de la carne, la insinuación de la carne, la sugerencia de la carne siempre va a estar batallando contra nosotros para llevarnos al pecado en cualquiera de sus formas. Y debemos de tener presente. En otra ocasión le dijimos, hermanos, que la carne viaja con nosotros y va a viajar con nosotros hasta el último día que estemos en este cuerpo, hasta el último día de nuestra existencia. Y la carne siempre va a estar oprimiendo, va a estar presionando, va a estar sugiriéndonos, aun cuando somos hijos de Dios, nos va a estar presionando para llevarnos al pecado. Pero también hay otra verdad gloriosa.
Solo podemos salir victoriosos. Vea, eso es lo que dijo Pablo. No es un asunto de fuerza de voluntad, no es un asunto, hermanos, de fortaleza mental, no es un asunto de esfuerzo físico, no es un asunto de disciplina personal para salir adelante y estar por encima del pecado, o vencer al pecado, o matar al pecado en nuestra vida. Solo podemos salir victoriosos por la influencia, el poder, la dirección del Espíritu Santo que nos guía como hijos de Dios. Por eso Pablo dijo: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No es experiencia, hermanos, no es fuerza de voluntad, no es disciplina mental ni física, no son terapias para vencer el pecado. Solo la fortaleza, la dirección, el poder del Espíritu Santo nos guía, que nos guía como hijos de Dios para vencer al pecado. Por eso Pablo entonces nos habla y siempre nos enseña a estar llenos del Espíritu Santo. Por el Espíritu, la frase por el Espíritu, es muy importante que pongamos atención a esto. La frase por el Espíritu no significa que el Espíritu Santo es una herramienta, es un instrumento o es un arma en nuestras manos que blandimos contra el pecado. Ponga atención. El Espíritu Santo no es una herramienta, no es un arma, no es un instrumento que tenemos en nuestras manos y que blandimos en nuestra lucha contra el pecado. No. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no está en nuestras manos. Nosotros tenemos que estar en las manos del Espíritu para que como hijos de Dios podamos vencer al pecado. Eso es muy importante. El Espíritu es una persona. Estamos en sus manos, no Él en las nuestras. Así que matar al pecado por el Espíritu significa, hermanos, tener una mentalidad, una revelación mediante la cual el Espíritu Santo obra para liberarnos del poder del pecado. Y esa mentalidad es una mentalidad de fe en las promesas de Dios compradas por su sangre. Es una mentalidad que echa mano de las promesas de Dios, de la obra de Cristo, del poder de Cristo, del poder de su obra, del poder de la resurrección, del poder de la victoria que Él obtuvo a través de su sangre preciosa y en la cruz del Calvario. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Y luego nos pasamos al versículo 14. Y mire lo que dice el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Otra vez. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. En este versículo hay unas verdades muy tremendas. Primero, eso significa que solo los hijos de Dios contamos con la ayuda, el poder y la dirección del Espíritu Santo para vencer el pecado. ¿No le da gozo eso? Solo los hijos de Dios contamos con la ayuda, el poder y la dirección del Espíritu Santo para vencer todo pecado. Dicho sea de paso, usted nunca va a encontrar la palabra controlar acá. Usted nunca va a encontrar la palabra controlar en la Biblia. Pablo diserta sobre el Espíritu Santo en todo esto y siempre habla de dirigidos, dirección, dirigidos, dirección. Porque como yo le digo, el Espíritu Santo no controla. Yo insisto y creo que es una frase
que hemos acuñado en el ambiente cristiano, y Dios tiene el control, y Dios está todo bajo su control, y que el Espíritu Santo te controle y todo eso. Yo sé, hasta hemos escuchado de grandes ministerios que hablan ello, pero la realidad es que el Espíritu Santo nunca va a controlar o querer controlar. El Espíritu Santo dirige, el Espíritu Santo guía. Amén, hermanos. ¿Qué otra verdad encontramos en este pasaje? También y reafirmamos una vez más que el Espíritu no es un instrumento en nuestras manos. Nosotros somos un instrumento en sus manos. No le estamos guiando, Él nos está guiando a nosotros. Él no está respondiendo a nosotros. Nosotros somos movidos y guiados por Él. Eso es fundamental en nuestra relación con Él. Porque a veces nosotros, sin darnos cuenta, queremos manipular al Espíritu. Queremos que el Espíritu haga cosas. Queremos que el Espíritu se mueva de tal forma o de tal manera. Tengamos cuidado. ¿Por qué? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Quiere decir que los hijos de Dios no guían al Espíritu Santo. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Otra verdad: ser guiado por el Espíritu Santo, mis amados, es mucho más que saber si soy guiado a la universidad o la carrera correcta, o si soy guiado hacia la esposa correcta, si soy guiado al trabajo correcto. Mis amados, es verdad que en un sentido, como hijos de Dios, debemos buscar siempre la dirección del Espíritu Santo en todas estas áreas, pero aquí, en este enfoque, en esta palabra, sin desviarnos del contexto, el texto dice, Pablo está diciendo, y el Espíritu Santo no está pensando en que si tú eres dirigido a la universidad correcta, entonces tú eres un hijo de Dios. Pablo es muy claro para decir que el texto está afirmando: haz morir el pecado por el Espíritu, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo son los tales, son hijos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo, no para ver si es la carrera correcta que queremos, sino somos guiados para vencer al pecado en nuestras vidas. Por tanto, entonces, ser guiado por el Espíritu Santo es ser movido por el Espíritu a matar el pecado, confiando en la dignidad superior, mayor del amor de nuestro Padre. Ser guiado por el Espíritu Santo es pelear contra el pecado, confiando en Cristo como superior a lo que el pecado ofrece. Ser guiado por el Espíritu Santo es entrar en batalla contra el pecado, pero desde la perspectiva de la grandeza, de lo maravilloso, de lo glorioso que es el amor de Dios comparado con lo que es el pecado. Entonces, la evidencia de que somos hijos de Dios es que el Espíritu Santo confirma su presencia al guiarnos a la guerra contra nuestro pecado. Los hijos de Dios odiamos el pecado. Digan amén. ¿Cuántos odian el pecado, hermanos? Si lo odiáramos, ya lo hubiéramos dejado, ¿verdad? Pero hay algunos pecados que nos gustan. La evidencia de que somos hijos de Dios es que el Espíritu Santo confirma su presencia guiándonos a la guerra contra nuestro pecado. Los hijos de Dios odiamos el pecado. Los hijos de Dios tenemos los valores y prioridades y preferencias y gustos de ¿quién? Gustos, preferencias, prioridades y valores de ¿quién tenemos? De nuestro Padre.
Si nuestros gustos, nuestras prioridades, nuestras preferencias son ajenas a lo que a las del Padre, ¿estamos siendo guiados por el Espíritu o no somos sus hijos? Compartimos estos atributos de Dios nuestro Padre porque tenemos su Espíritu que nos guía así. Él nos da nuevos gustos y nuevas preferencias y nuevos valores y nuevos placeres, pero también nuevas tristezas, porque luego adelante dice, mire lo que leímos, mire cómo dice este pasaje, que no nos gusta, pero dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, amados, también el Padre nos da nuevas tristezas. Dile al que está a tu lado, no es todo es color de rosa, pero al final, si somos guiados por el Espíritu, dile, pero al final, si somos guiados por el Espíritu, tendremos victoria. Aleluya. Así que la evidencia de nuestra adopción es: ¿batallamos contra el pecado en nuestras vidas? ¿O nos sentimos indiferentes y cómodos al pecado en nuestras vidas? Esa es la diferencia. Pero hoy sí quiero que entremos, porque esto es como una base, que entremos al aspecto de la relación del Espíritu Santo con nuestra adopción. Y vamos a leer nuevamente el versículo 15, por favor. Dice así: pues no habéis recibido, léalo con mucha atención esto. La Biblia hay que leerla con mucha atención. Respetar todos los puntos y todos los aspectos gramaticales. Dice acá: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Quiere decir que si yo camino un espíritu de esclavitud, lo más seguro es que voy a volver al temor. Sino que habéis, dice, recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ponga atención. La razón por la cual la guía del Espíritu Santo demuestra que somos hijos de Dios es que Él es el espíritu de adopción. El Espíritu Santo es el espíritu de adopción. Él es el espíritu dado a nosotros para confirmarnos la transacción legal efectuada por el Padre, es decir, nuestra adopción. Entonces, el Espíritu Santo confirma en nosotros esa transacción legal efectuada en nuestras vidas. El Espíritu Santo. Mire, por favor, lo que un escritor habló acerca de la adopción como hijos en el mundo romano y durante los días de Pablo. Dice así: en el mundo romano del primer siglo después de Cristo, un hijo adoptado era un hijo elegido deliberadamente por su padre adoptivo. Nos escogió según el puro afecto de su voluntad. O sea, no nos escogió a la suerte, nos escogió de manera deliberada. O sea, ven a ver, nos faltan dos, ¿con quién los cubrimos? Como pasa cuando jugábamos retas, ¿verdad? De fútbol. Ya nos faltan dos, ¿quién quiere por allá? Nos faltan tres.
nos escogió deliberadamente para perpetuar su nombre y heredar su estado. Oh, herederos de Dios y coherederos con Cristo. No era tan siquiera un poco inferior en estado a un hijo nacido en el curso ordinario de la naturaleza, y bien podía disfrutar más plenamente el afecto del Padre y reproducir más dignamente el carácter del Padre. Wow. Entonces, no solamente el hijo adoptivo, el hijo adoptado, mis amados, no solamente podía disfrutar plenamente el afecto del Padre, sino también reproducir dignamente el carácter del Padre. Y ese es el punto en el que nosotros, y esa es la bendición de nuestra adopción, porque nosotros hemos sido llamados para disfrutar el amor y el afecto del Padre. Pero también el Espíritu, que es el Espíritu de adopción, nos capacita y nos guía para reproducir el carácter del Padre. Por eso en los otros versículos de cuando se habla de hijos, hermanos, vamos a encontrar la diferencia de hijos. Los hijos tecnón y los hijos huíos. Y esta es una grande bendición, mis amados. ¿Por qué? Porque el Señor nos escogió para perpetuar su nombre. Nos dio todos los privilegios, hermanos, y nos capacita para poder disfrutar el amor del Padre. Por eso Juan dijo: te amamos a ti porque tú nos amaste primero. Yo puedo amar a mi Dios siempre y cuando la revelación de su amor se haga real en mi vida. Y también reproduzco el carácter del Padre. Porque esta es una ley, se lo he dicho en otras ocasiones, esto es una ley natural. A la medida que pasan los años y se efectúan cambios en tu vida, no te pareces a tu mamá, te pareces a tu papá, nos parecemos a papá. Y por eso reproducimos el carácter del Padre. Entonces, mis amados, el Espíritu Santo nos guía revelándonos que como hijos adoptados, todos somos amados por nuestro Padre con un amor profundo, verdadero, inconmovible, tan grande o mayor que si hubiéramos nacido en esa familia. Esta es nuestra realidad en y con Dios nuestro Padre. Esta realidad de la adopción es una realidad inmensa, firme y legal. Es una realidad profunda, fuerte, sentida de todo corazón. Cuando el Espíritu Santo es llamado en el versículo 15 el Espíritu de adopción, el significado es que el Espíritu confirma y hace real en nosotros esta gran transacción legal de adopción. Si usted ha confiado en Cristo como su Señor y Salvador y tesoro, entonces es adoptado. Juan capítulo 1 dice: y todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Si has recibido a Cristo, eres adoptado para su gloria. Dale un aplauso a él, por favor. El Espíritu nos revela el afecto fraternal, el afecto del Padre. Según el versículo 15, ¿cómo lo hace el Espíritu? Lo hace. ¿Cómo hace eso el Espíritu? Lo hace al reemplazar, al quitar, al eliminar el temor, la mentalidad de esclavo que trae temor o que actúa o nos lleva a actuar por temor al Señor. Lo reemplaza con la mentalidad que nos lleva a
reconocer y disfrutar el amor de un hijo por un padre. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Él está contrastando, hermanos, ponga atención, el temor de un esclavo con el sentimiento de un hijo. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es cambiar, es eliminar nuestros temores esclavistas hacia Dios por sentimientos confiados, felices, apacibles por Dios como nuestro Padre. El Espíritu no nos guía y el Espíritu Santo no nos va a mantener en ese estado de temor, en esa mentalidad de esclavos que hacemos las cosas por temor a Dios, sino que el Espíritu Santo nos va a llevar a disfrutar el amor, el afecto del Padre, para que todo lo que hagamos, lo hagamos por amor al Padre. Y de la misma manera nosotros tratemos con el pecado, no con una mentalidad de esclavo que tiene miedo, sino con una mentalidad de hijo que reconoce la grandeza del amor de Dios. Cuando encontramos un gobierno que reprime al pueblo a base de la fuerza, usted le puede preguntar, vaya a Cuba. Espero que no haya un cubano acá, chico. Vaya a Cuba y pregúntale al cubano si le gusta, si es feliz allá. Y le va a decir no. ¿Y entonces por qué estás aquí? ¿Por qué haces todo lo que te dicen? Pues porque ellos tienen las armas. Y a veces podemos llegar hasta cierta conformidad externa en nuestras vidas, hermanos, pero por temor y por miedo. Me va a castigar Dios, me va a quitar mi bendición, me va a hacer un Pero no es la intención del Espíritu que nosotros actuemos de esa manera, con una mentalidad de esclavos. Porque con una mentalidad de esclavo, hermano, trataremos y nos esforzaremos a tratar con el pecado en nuestras vidas, pero al fin volveremos a la esclavitud, como dijo el apóstol Pablo. Pero cuando nosotros empezamos a tratar el pecado desde la mentalidad que el Espíritu Santo nos da con respecto al amor del Padre, al afecto del Padre, entonces no solo trataremos con aquello, sino no volveremos a aquello. El Espíritu no nos guía a darnos un temor esclavista. Nos guía al darnos un afecto familiar. No nos hace matar el pecado para volvernos esclavos que actuamos por temor, sino haciéndonos hijos que actúan por fe y afecto. Que son las cosas con las que nosotros nos tenemos que acercar a Dios: por fe. No por fe en lo que yo he hecho, no por fe en lo que yo hago, no por fe en lo que yo he logrado, no por fe en mi justicia, no confiando en mi justicia, sino por fe en aquello que Dios ha hecho, confiando en lo que Él ha hecho, y Él me ha adoptado como su hijo. Y entonces lo hago ahora por afecto, respondo por amor a mi Señor. Entonces, ¿cómo entonces moldea nuestras voluntades y nos guía a hacer morir las obras de la carne? Lo hace al hacer real en nosotros la verdad de nuestra adopción y la valía de nuestro Padre en el cielo. ¿Cómo lo hace? Lo hace de dos maneras. Número uno, el Espíritu Santo nos guía al traernos el amor del Padre, revelarnos el amor del Padre. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Wow. Mire bien,
Porque la esperanza, dice, no desilusiona. Porque mire, el amor de Dios, o sea, no está hablando del amor de Dios. Ah, Dios es bueno. Mire, hermano, el amor de Dios por nosotros. O sea, no es el amor doctrinal de Dios. No es el amor en el sentido teológico de, Dios es amor, de su naturaleza y de su carácter. No, 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 no. Lo que aquí está diciendo el Espíritu Santo, esto es muy importante. Está diciéndonos porque el amor de Dios por ti, el amor de Dios por nosotros, dice, ha sido derramado, ha sido mostrado, ha sido evidenciado. Dice, ¿cómo? ¿De qué manera? Por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. La presencia y la persona del Espíritu Santo en nosotros es muestra y evidencia de que Dios nos ama y su amor ha sido derramado en nosotros, mis amados. No, si le quieres aplaudir, apláudale, no hay problema. Él derrama en nuestras vidas el amor del Padre. Su amor derramado, mostrado por nosotros. Y por eso es que también podemos nosotros amarlo a Él y amar a los demás. ¿Por qué no podemos amar a los demás? Porque a lo mejor no hemos entendido y se nos ha sido revelado el amor de Dios. Número 2, el Espíritu guía al despertar sentimientos de hijos por Dios. Por una parte, el Espíritu nos revela el amor de Dios, nos trae el amor de Dios, el amor del Padre a nosotros. Pero luego el Espíritu obra en nosotros como hijos para despertar en nosotros sentimientos y afectos por Dios nuestro Padre. La segunda dirección en que el Espíritu obra para guiarnos es despertando nuestros sentimientos de hijos por Dios. Por eso dice, habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu produce una respuesta en nuestros corazones hacia el amor de Dios, que clama, que lo llama, que tiene la confianza, que tiene el placer, que tiene el disfrute, que tiene la pasión de llamar a su Padre Abba. No es una declaración doctrinal, no es una declaración teológica, no es una declaración solamente, mis amados, dentro del contexto del entendimiento de lo que es Dios, sino está hablando de una declaración de afecto profundo y real, de sentimientos reales y profundos que tenemos hacia nuestro Dios y por el cual podemos clamar y decir, Abba, Padre. El testimonio del Espíritu de que usted es hijo de Dios es la creación en usted de sentimientos hacia Dios. El testimonio del Espíritu Santo es el clamor Abba Padre. Dos palabras que apuntan a una experiencia profunda, afectiva, personal, auténtica del amor paternal de Dios. Y la Biblia dice en el versículo 16, ponga mucha atención, esto es muy importante. Versículo 16 dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Otra vez, el Espíritu, que es el Espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo,
que es la confirmación de parte de Dios de la transacción legal que ha hecho con nosotros, que no éramos hijos, pero que ahora hemos sido hechos hijos por adopción. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora ponga atención. Nosotros no inferimos lógicamente la paternidad de Dios partiendo del testimonio del Espíritu. Nosotros disfrutamos emocionalmente la paternidad de Dios por el testimonio del Espíritu. Otra vez. Nosotros no, es decir, no llegamos a una lógica razonable y aceptable de la paternidad de Dios partiendo del testimonio del Espíritu, sino nosotros disfrutamos emocional, afectivamente la paternidad de Dios por el testimonio del Espíritu Santo. El testimonio del Espíritu no es una premisa de la que podemos deducir que somos hijos de Dios, sino es un poder por el que nos deleitamos en ser hijos de Dios. Aleluya. Por eso es que doctrinalmente y teológicamente la gran mayoría, todos sabemos que somos hijos de Dios, pero ese no es el testimonio del Espíritu. Todos los que ya tenemos más de 10 o 15 o 20 años en la vida cristiana, todos sabemos que somos hijos de Dios, pero no todos disfrutamos ser hijos de Dios, porque solo podemos disfrutar ser hijos de Dios por el testimonio del Espíritu Santo. Y por eso es que un montón y la gran mayoría que sabemos que somos hijos de Dios, pero no disfrutamos, a veces hasta andamos arrastrando la cobija en la vida cristiana. La vida cristiana depende de nuestra relación con el Padre, no depende de lo que hagamos aquí en el templo. Escucha otra vez, la vida cristiana no depende de lo que hagamos aquí en el templo. La vida cristiana depende de la relación que tenemos con el Padre. Hay quienes ya no disfrutan al Padre y por eso ni siquiera lo que se hace acá disfrutan. Y como ya no disfrutan, pues entonces hay otras cosas que podemos buscar y disfrutar. ¿Sabe por qué? Porque ya no estamos disfrutando nuestra relación con el Padre. El testimonio del Espíritu no es enseñarnos doctrinalmente que somos hijos de Dios. El testimonio del Espíritu es que tú y yo podamos cada día y todos los días disfrutar nuestra relación como hijos con el Padre. Y de decir, wow, hay días en que me levantaba como padre, hermanos, sin ganas de tener relación con mis hijas. Me levantaba enojado, me levantaba triste, me levantaba deprimido, me levantaba distraído y muchas veces. Pero nuestro Padre no es así. Nuestro Padre todos los días está listo para llenarnos de su amor y llenarnos de su gracia y llenarnos de su bendición. Alguien que me ayude en el piano, por favor, o en la música, o si viene el ministerio, mejor. Póngase de pie. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, después de esto, entonces usted va a poder comprender y recibir el versículo 17. Pero no solamente comprender, sino experimentar el versículo 17. Porque la realidad es que no podemos disfrutar el versículo 17 si no tenemos una revelación de estos versículos anteriores.
Y el versículo 17 dice: muy bien. Y si eres hijo, guiado por el Espíritu Santo, y si eres hijo, donde el Espíritu te da testimonio y tú eres un hijo que disfruta la relación con el Padre, entonces te tengo una buena noticia, dice el apóstol Pablo. Si hijos, entonces también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Wow. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No podré disfrutar ni experimentar el versículo 17 si yo no tengo una revelación de esto, de lo que significa ser guiado por el Espíritu Santo y de lo que significa el espíritu de adopción y de lo que significa el testimonio del Espíritu a mi espíritu de que soy un hijo de Dios. Si no, lea la historia del hijo pródigo y del hermano. El menor se fue y se llevó todo, pero el mayor se quedó en casa, pero no disfrutaba ni de la relación con su padre, ni de todo lo que su padre tenía. A tal punto que usted ya se sabe la historia. Le dijo: nunca me has dado ni siquiera un cabrito para que yo disfrute con mis amigos. Quejándose, lamentándose. Y mire qué le dijo. ¿Qué le dijo el padre al hijo? Le dijo: hijo, si todo esto es tuyo, todo esto es tuyo, no lo has disfrutado porque no has querido. Ahí le va algo tal vez que sea fuerte. Si usted no está disfrutando todo lo que es del Padre, es porque usted no ha querido. Y el Padre no solo tiene un cabrito. El Padre es el dueño de todo. No espere, por favor. Se metió el demonio por allá. Siempre se mete el demonio por el sonido, dice. Por favor, no espere una voz apacible del Espíritu Santo que le susurre a su oído de que usted es un hijo de Dios. Que siempre estamos esperando, ¿verdad? Esos momentos místicos. Ay. Y nos acostumbramos a él, a que si no sentimos. Pero mis amados, no esperemos una voz apacible del Espíritu Santo que nos susurre que somos hijos. Pongamos nuestros ojos y nuestra fe en Jesús, el Hijo unigénito del Padre, por quien ahora hemos sido adoptados como sus hijos. Si quiere saber que es hijo de Dios, no ponga su oído al Espíritu Santo y espere una voz suavecita. Ponga su oído al Evangelio y su mirada en la cruz de Cristo, y ore para que el Espíritu Santo le capacite para verlo y disfrutarlo por lo que realmente es. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El testimonio del Espíritu es cuando miramos a la cruz y clamamos: Jesús, eres mi Señor.
Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Levantemos nuestra voz, nuestros ojos y miremos a la cruz y clamemos: Jesús, eres mi Señor, y Dios, tú eres mi Padre. Así que mire a Cristo y disfrutemos nuestra adopción, nuestra paternidad en Él, amados hermanos. Rompamos esas actitudes a veces místicas que queremos y tenemos, y acerquémonos en fe a las promesas y a lo que Dios ha dicho, y creamos lo que Dios ha hecho, y vivamos y caminemos en esa fe. Caminemos en aquello que Él ha dicho. Ser un hijo adoptado no es cualquier cosa. Estamos llamados a perpetuar su nombre, a disfrutar su herencia, a disfrutar de todo el amor y el afecto del Padre. Pero también estamos llamados, no lo olvide, a reproducir su carácter, para que el que te vea a ti, el que me vea a mí, diga: dime quién es el hijo y te diré quién es su padre. Dime quién es la hija y te diré quién es el padre. Dime quiénes son los hijos y te voy a decir quién es el padre. Y hermanos, dignifiquemos el nombre de nuestro Dios. Dignifiquemos el nombre de nuestro Padre. Levanta tus manos y dale gracias a Dios por tu adopción gloriosa. Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Recuerda cuán importante es para tu vida y para la obra mostrar fidelidad con tus ofrendas y diezmos. Si deseas hacer una donación, te proporcionamos los siguientes números de cuenta: